El mejor escenario posible, si eres realista. Capítulo 4. Ya he tomado todo lo que he podido y no puedo esperar. El último día del semestre, Izuku estaba almorzando con algunos de los otros miembros del 1C cuando Uraraka y Shinso se acercaron a él. Oye Midoriya, ¿de verdad fuiste tú quien escribió esos análisis sobre nosotros? Preguntó la chica alegre. Balbuceó Izuku, sorprendido por la declaración y por el hecho de que todos sus compañeros lo miraban fijamente. ¿Sí? Vaya, fue de mucha ayuda. Uraraka hizo una reverencia agradecida. Nunca pensé que el jengibre pudiera ayudarme con el mareo. Esto hará que usar mi Kirk sea mucho más fácil. No habría podido aprobar el examen sin ti. Sí, asintió Shinso. Las granadas que me encargaste para que hablar con el departamento de soporte fueron de gran ayuda contra Power Loader. Bueno, de nada. Respondió Izuku, todavía un poco nervioso, y su nerviosismo empeoró cuando Yaoyorozu y Shoji, seguidos de varios otros miembros del 1A y 1B, le dieron las gracias. Cuando por fin terminaron, sintió que se iba a desmayar por la sangre que le subía a la cabeza, pero uno de sus compañeros del 1C, Kagayata y yo, un chico rubio y moreno con el Kirk Sunsine, le tocó el hombro. ¿Estás bien, Midoriya? Estoy bien, Kagaya, respondió Izuku, logrando controlarse. Me alegra haber podido ayudarte. ¿De qué se trataba todo esto? Preguntó Toheike. El director Nezu me pidió que hiciera algunos análisis a los estudiantes héroes para ayudarlos con sus exámenes, explicó Izuku, solo para darse cuenta de que esto atrajo aún más la atención del resto de la mesa. ¿Qué pasa? ¿Análisis? ¿Como lo que escribes en esos cuadernos tuyos? Aclaró Toheike. ¿Sí? Respondió Izuku, sintiéndose incómodo otra vez. ¿Crees que podrías hacer eso por alguno de nosotros? Preguntó Kagaya. Estoy intentando entrar al curso de heroísmo, pero ahora mismo no puedo hacer mucho con mi Kirk. Tal vez fue la confianza que Nezu le había estado infundiendo o el cambio en cómo la gente veía su análisis en comparación con Aldera, pero la incomodidad de Izuku desapareció de inmediato cuando comenzó a analizar a Sunsine. Bueno, si te interesa, me preguntaba si tu Kirk podría alimentar ciertos tipos de equipos de apoyo. Finalmente, toda la mesa se involucró en la conversación, aunque la conversación pasó de los quirks a sus héroes favoritos, pasando por las ciencias o los deportes que interesaban a los estudiantes de educación general, pero aún así animaron a Izuku a compartir su opinión sobre los temas. Al final, varios estudiantes lo invitaron a pasar las vacaciones de verano. Lo que más se preguntó a Izuku fue que, si bien sus compañeros parecían interesados en cómo Izuku podía ayudarlos a mejorar sus peculiaridades, también estaban interesados en él como persona y parecían apreciar su compañía. Algunos incluso lo llamaban amigo. El primer semestre de Izuku en la UA terminó asombrándolo por lo que le había sucedido. Había hecho amigos, e incluso estudiantes fuera de su clase parecían apreciarlo y respetarlo. Los profesores eran serviciales y talentosos, disfrutaba de la escuela, y gracias a Nezu, Izuku sintió que finalmente encontraba su propósito, algo en sí mismo de lo que enorgullecerse. Cuando Inko le preguntó a Izuku más tarde cómo le había ido el semestre y los exámenes, lloró a yeguas de orgullo por su hijo y se sintió aliviada al ver lo feliz que se había vuelto. Al día siguiente, Toheike y los demás estudiantes de 1C invitaron a Izuku a pasar un rato en la recién limpiada playa de Dagoba. Esa misma noche, durante una barbacoa, Izuku atrae la atención de todos al ver un artículo en su teléfono sobre All Might, deteniendo un ataque villano en la Island. Lo destacable fue que All Might no derrotó al villano solo, ya que se unió al ganador del festival deportivo de tercer año, Togata Mirio. A Izuku le interesaba especialmente cómo el Kirk de Togata aparentemente había evolucionado durante el último año, incorporando de alguna manera una mayor fuerza que le permitía luchar a la par de All Might, aunque sus murmullos fueron distraídos y luego olvidados por algunas de sus compañeras que fantaseaban con conseguir el número de teléfono de Togata al comenzar el trimestre. Más tarde en el descanso, Izuku se despertó tarde en la noche con el sonido de la voz asustada de su madre hablando por teléfono. Mitsuki, todo va a estar bien, los héroes lo encontrarán. Izuku entró en la sala de estar donde su madre estaba caminando de un lado a otro, con una expresión preocupada en su rostro mientras hablaba. Mitsuki, voy para allá, ¿de acuerdo? Estaré allí en unos minutos. Inko colgó, se estremeció y notó que Izuku la observaba. ¿Mamá? Preguntó al ver lo asustada que estaba. Izuku. Inko puso las manos sobre los hombros de Izuku.
hubo otro ataque villano en el campamento de verano donde entrenaban los estudiantes de héroes, y Katsuki fue secuestrado. Me vestiré. El contacto de Izuku con los padres de Bakugou había disminuido con los años desde que empezó a hacerle bullying, pero aún veía a Mitsuki como su tía, alguien tan dura, si no más, que su hijo. Verla pálida y temblorosa, agarrando con fuerza uno de los viejos pijamas de All Might de su hijo, fue una de las cosas más inquietantes que había visto. Por primera vez en su vida, que él recordara, era Mitsuki quien se desmoronaba mientras Inko intentaba consolarla. En cuanto llegaron, Izuku se dispuso a preparar té para Mitsuki, ya que su madre estaba demasiado ocupada intentando tranquilizar a su amiga junto con la policía. La situación no mejoró en los siguientes días. A la mañana siguiente, cuando Izuku buscó información sobre el ataque en las noticias, se dio cuenta de que posiblemente era peor que el Uso. Para entonces, seguían llegando informes, pero se había confirmado que más de la mitad de los estudiantes estaban heridos, algunos de gravedad y aún hospitalizados. Black King, tutor del 1B, se encontró en estado crítico. Las Wild Pussycats, que ayudaron a entrenar a los estudiantes héroes en el campamento de verano, resultaron gravemente heridas, y una de sus integrantes, Ragdoll, también fue secuestrada. Izuku y su madre se quedaron a dormir en la casa de los Bakugou para intentar ayudarles. Aunque Izuku sabía que Bakugou no era su amigo ni alguien a quien admirar, aún sentía cariño por sus tíos honorarios y estaba preocupada por ellos. Ayudaba a Masaru a preparar las comidas y a encargarse de algunas otras tareas, pero Mitsuki apenas podía separarse de Inko por temor al destino de su hijo. 3 estudiantes héroes habían muerto el año pasado del 1A. Por muy malo que hubiera sido Bakugou con Izuku, ¿iba a terminar así? La conferencia de prensa no inspiró confianza ni esperanza en Izuku. Los reporteros atacaron con saña a Nezu y Aizawa, el profesor del curso de Héroes 1A, preguntándoles sobre la seguridad de la escuela considerando la cantidad de estudiantes muertos y la incapacidad de la UA para protegerlos de los villanos. Las críticas hacia Bakugou resultaron especialmente incómodas con Mitsuki y Masaru presentes, ya que los reporteros señalaron su comportamiento violento en el festival deportivo y sus prácticas, cuestionando si la liga lo había secuestrado con la intención de convencerlo. Personalmente, Izuku sabía que Bakugou jamás se uniría a la liga, aunque solo fuera por el hecho de que jamás se uniría a un grupo de personas que consideraban perdedoras. A pesar de los intentos de Aizawa por defender a Bakugou y sus métodos de enseñanza, Izuku no se sintió alentado. La afirmación de Aizawa de que Bakugou se esforzaba más que nadie en su clase para convertirse en el héroe número 1 no le sentó bien. Además de ser tan similar a cómo los profesores de Aldera habían hablado de Bakugou, Izuku había visto cuánto se esforzaban los demás estudiantes y se había tomado el tiempo de aplicar sus consejos para intentar superarse. Se lo guardó para sí mismo, pero aún así no podía evitar sentir que la UA estaba menospreciando el esfuerzo de los demás estudiantes y justificando el comportamiento de Bakugou. Sin embargo, Izuku no tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre esto, ya que las noticias cambiaron a un reporte en vivo en camino, donde los héroes asaltaban la base de la Liga de Villanos. Los Bakugou y los Midoriya se horrorizaron al ver que un distrito de almacenes entero había sido destruido en una pelea entre All Might y un villano desconocido, mientras Bakugou intentaba defenderse de los ataques de un grupo de villanos que Izuku supuso que eran la Liga. Sin embargo, lo que aterrorizó a los espectadores fue que All Might parecía tener dificultades para luchar contra este villano enmascarado, sobre todo mientras intentaba llegar a Bakugou y ponerlo a salvo. Este villano atacó a All Might y sus alrededores con enormes ondas de choque en un ataque, solo para desarrollar protuberancias como lanzas y caminar por el aire en el siguiente. ¿Ese villano usa múltiples peculiaridades?, preguntó Izuku en voz alta. Empezó a recordar su encuentro con All Might, cuando el héroe le mostró su forma debilitada y la herida que la causó. El poder que este villano exhibía, así como la ferocidad que él y All Might demostraron el uno contra el otro, hicieron que Izuku se preguntara si este era el villano responsable de infligir tal daño. Esto dejó a Izuku con una posibilidad particularmente aterradora. ¿Podría All Might perder aquí? A Bakugou no le iba mucho mejor, pues intentaba esquivar constantemente los ataques de varios villanos. Justo cuando parecía que un villano enmascarado con sombrero de copa iba a atacarlo, un estudiante rubio y conocido, vestido como un héroe, apareció de repente y lo noqueó de un solo puñetazo, para luego arremeter contra la liga varias veces y derribarlos.
Vieron a Bakugou girarse y gritarle a Togata, pero el estudiante lo agarró por la cintura y saltó lejos del peligro, provocando un grito de alivio de Mitsuki y Masaru. Con Bakugou a salvo, All Might desató todo su poder sobre el misterioso villano. En una pelea que sería recordada décadas después, All Might lo derrotó con un golpe masivo que creó un tornado. Sin embargo, aunque estaba de pie, la pelea lo agotó y reveló la delgada figura que Izuku había visto hacía un año. Aunque todos quedaron atónitos ante esta revelación, Mitsuki solo tardó un segundo en reaccionar mientras ella y Masaru salían corriendo con la policía para ir a buscar a su hijo. Sorprendentemente, Inko no insistió en acompañarlos y decidió llevar a Izuku de vuelta a casa. Mientras conducían, Izuku le preguntó sobre esto, pensando que su madre querría quedarse con su amiga. Vine a ayudar a mi amiga, Izuku. Ahora que sabemos que Katsuki va a estar bien, creo que ya no necesita mi ayuda, explicó, pero agarró el volante con más fuerza. Además, no querría que estuvieras cerca de Katsuki si no quisieras. Izuku sintió que se le hundía el estómago, pero antes de que pudiera intentar poner excusas, su madre lo interrumpió. Sé que no han sido amigos por un tiempo, aunque nunca me contaron todo lo que pasó entre ustedes, pero creo que parte de la razón por la que has sido más feliz últimamente es que Katsuki ya no está en tu vida. Izuku no respondió, e Inko dejó de presionarlo, pero esperaba que supiera que estaba agradecido de todas formas. Sin embargo, mientras regresaban a casa, la mente de Izuku volvió a lo sucedido esa noche. La liga había sido derrotada, pero la mayoría se había escapado, y All Might pronto anunciaría su retiro. Quizás fue porque ya sabía sobre el tiempo limitado de All Might, pero a Izuku le resultó más difícil celebrar la victoria de All Might con todos los demás, ya que no pudo evitar pensar, ¿qué pasaría ahora?